Muy buenos días, muchachos. Ante nada, quiero darle muchísimas gracias por participar hoy en nuestro proyecto. Nuestro proyecto se trata de averiguar si una clase remota por medio de YouTube puede servir para suplementar las necesidades en lugares donde los recursos son limitados. Nuestra idea es que podamos crear eventualmente una librería completa de videos que abarquen todos los temas de medicina en las ciencias básicas, de manera tal que los estudiantes puedan acceder a estas en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. De esta manera, suplementando todas las necesidades de la universidad cuando los recursos no están disponibles. Ustedes están participando en el piloto de este proyecto en el cual vamos a dar un tema específico y hoy vamos a hablar de anatomía de la pleura. Muy bien, estos van a ser 4 videos en total que vamos a utilizar para discutir la anatomía de la pleura. En este primer video, nuestro objetivo va a ser que al finalizar el módulo, ustedes van a poder entender las relaciones anatómicas de la pleura y van a poder explicar también cuál es la función de la pleura. Lo primero que quiero decirles es que todas las imágenes que estamos utilizando en este video van a ser de este libro llamado Anatomía Clínica de Snell. Excelente. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de la pleura. ¿Qué es la pleura? La pleura es un tejido que envuelve los pulmones y los separa de la caja torácica. La pleura está compuesta de dos partes. Como lo pueden ver aquí, en nuestro dibujo, vamos a tener una pleura visceral, que es ese lado que está pegado al pulmón, y vamos a tener una pleura parietal, que es el lado o la hoja de la pleura que está separada o pegada a la caja torácica. La pleura, y por lo tanto los pulmones, se encuentran dentro de la caja torácica. Si lo vemos en nuestro dibujo, el mediastino va a estar en el medio de los dos pulmones, en una manera de sándwich, como tejido aquí adentro. Y dentro del mediastino, ustedes ya saben todas las estructuras que tienen ahí, incluida por supuesto el corazón, que vendría estando más o menos en esta figura aquí. Muy bien. Antes de hablar de la pleura, vamos a hablar un poquito de la embriología pulmonar. Lo que quiero que noten aquí es cómo durante la formación de los pulmones, cada divertículo, también llamado esbozo o yema pulmonar, los cuales vamos a ver aquí, van creciendo y al crecer comienzan a introducirse e invaginar lo que es la cavidad celómica. La cavidad celómica es estos tejidos que tenemos acá y como ven, mientras el pulmón crece, va empujando estos tejidos y va invaginando la cavidad celómica, formando entonces lo que luego va a ser la pleura. Una vez que entra dentro de la cavidad celómica, los pulmones comienzan a crecer y lo que quiero que se fijen más es en esta figura de abajo, en la cual pueden ver que los pulmones comienzan entonces al entrar, comienzan a imaginar este tejido, crecen dentro de esta pleura y al final, o crecen dentro de este tejido que se vuelve la pleura, la cual al final termina siendo una sola hoja que está replegada sobre sí misma con un lado alrededor del pulmón, que es lo que llamamos la pleura visceral, y otro lado cubriendo por dentro, forrando la caja torácica, que es lo que llamamos la pleura parietal. Otra cosa que pueden notar aquí entonces es donde entra la raíz pulmonar, que es lo que llamamos el ilio pulmonar, que en este momento aquí están entrando los bronquios, pero también por el mismo lugar van a entrar los vasos sanguíneos y los tejidos linfáticos al pulmón, formando lo que es el ilio pulmonar. Al final entonces de todo este procedimiento embriológico, lo que era inicialmente la cavidad celómica termina siendo un espacio virtual donde van a estar muy pegaditas esas dos hojas de la pleura y eso lo vamos a llamar cavidad pleural, que sería este espacio que estamos viendo aquí que estoy dibujando en el video. Como ya vimos entonces, cada pleura tiene dos partes. Una es la pleura parietal, en este dibujo aquí que estamos viendo es en morado, la cual va a forrar toda la caja torácica alrededor, ¿verdad? También va a formar la superficie torácica del diafragma, que es esto que estamos acá, al igual que lo que sería la superficie lateral del mediastino, que es lo que estamos viendo aquí dibujado en esta parte, todo este área que es lo que sería la parte medial de la pleura y lateral del mediastino, donde la pleura y el mediastino se tocan, y finalmente sube hasta el cuello, que esta sería la primera costilla, y como ven, sobrepasa por la primera costilla a nivel del cuello, subiendo hacia el cuello, formando el borde inferior del opérculo torácico. Eso mismo podemos ver de una manera distinta en este dibujo. Entonces lo que tenemos acá va a ser nuestra primera costilla. Por encima de la primera costilla tenemos el borde de la pleura, que es el mismo borde del pulmón de nuestra pleura visceral. Tenemos sobre esa la pleura parietal aquí y sobre esto tenemos lo cual va a ser el límite superior de la pleura
o el límite inferior del opérculo torácico, que es nuestra membrana suprapleural, que la vemos aquí en este dibujo. Esto nos ayuda entonces a identificar las mismas estructuras que estábamos viendo, pero en una imagen distinta y de lado. Muy bien. Entonces, al igual que tenemos una pleura parietal, vamos a tener también una pleura visceral, la cual va a cubrir toda la superficie del pulmón, incluidos los repliegues y cubriendo las fisuras pulmonares, como podemos ver aquí, que esta pleura se repliega y cubre la fisura pulmonar. La pleura visceral va a forrar el pulmón tan pegadita que cualquier indentadura o cualquier marca que exista en el pulmón va a existir en la pleura. Por ejemplo, tenemos aquí la marca de la aorta, igual que tenemos aquí la marca del diafragma y tenemos acá la marca del corazón. Todas estas marcas, al igual que en el pulmón, van a estar de exactamente la misma manera en nuestra superficie pleural. Otra característica importante de la pleura que podemos notar aquí es el área donde la pleura se repliega y se vuelve de la pleura parietal a la visceral y viceversa. Lo que quiero decir es que estamos mencionando, si nos recordamos de nuestro dibujo, nuestra lámina anterior que vimos, este área donde justamente la pleura se está replegando y está entrando el hilio pulmonar, la podemos ver entonces acá en este punto. Y es de la misma manera tanto en la víscera pleural como en la víscera parietal, ya que es donde se están uniendo las dos. Es aquí entonces donde las estructuras vasculares, bronquiales y linfáticas van a entrar dentro del pulmón. Y las podemos ver de nuevo en este dibujo, que tenemos la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los bronquios. Y toda esta estructura completa forman el hilio pulmonar. Quiero que noten también cómo este repliegue pleural baja en el aspecto inferior, formando lo que llamamos el ligamento pulmonar, que es este área aquí. Si lo viésemos en una radiografía, podemos ver cómo están acá el hilio pulmonar, justamente lo que acabamos de aprender de nuestra estructura. Y podemos ver cómo la tráquea entra aquí. Igualmente podemos ver los vasos sanguíneos de las venas pulmonares dividiéndose acá. Es decir, que en el momento de ver una radiografía podemos encontrarnos perfectamente dónde está el hilio pulmonar. Ok, seguimos entonces. Estas dos superficies pleurales están muy cerca una de la otra y terminan prácticamente tocándose, como podemos ver en este dibujo, donde vamos a tener de nuevo la pleura visceral y acá vamos a tener nuestra pleura parietal. Y este espacio nuevo es lo que llamamos un espacio virtual, es decir, casi no existe. Están las dos pleuras totalmente una puesta sobre la otra. Entre ellas dos, sin embargo, hay una capa muy fina de líquido, que se llama líquido pleural. Lo que este líquido hace es que va a lubricar el movimiento y va a permitir que estas dos superficies deslicen una sobre la otra, con muy bajo roce, permitiendo que el pulmón durante la respiración se expanda y se contraiga mientras nosotros inhalamos y expandemos nuestros pulmones y exhalamos y regresamos al punto básico. Entonces, en el paciente sano, como tú y como yo, estas dos superficies están básicamente tocándose. Pero este es un espacio virtual, es un espacio potencial, es decir, que este espacio se puede separar. Y en un paciente enfermo, esto puede llenarse, este espacio entre la pleura, entre las dos pleuras puede llenarse de aire, de líquido, de sangre, de pus o de tejido, de cualquier cuestión formando un espacio real que separa estas dos pleuras. Este espacio se llama espacio pleural. Entonces, para hacer una descripción anatómica completa de nuestra pleura, vamos a explicar cómo se divide la pleura parietal, la cual va a estar dividida dependiendo de la superficie que esté cubriendo. Entonces, vamos a tener lo que llamamos pleura costal. ¿Qué es la pleura costal? Es la parte de la pleura que va a cubrir la superficie interna de las costillas, como vemos acá, incluyendo los cartílagos costales, los espacios intercostales, los lados laterales y después atrás también hasta donde están los cuerpos vertebrales laterales. Y la parte posterior del esternón se extiende hasta adentro, como tenemos aquí nuestro esternón, se extiende hasta dentro de eso. También vamos a tener nuestra pleura diafragmática, que va a cubrir toda la superficie caudal del diafragma, como la tenemos aquí. A nivel del ángulo costodiafragmático, que es el ángulo que se forma entre el punto donde están las costillas y el diafragma, esto hace un ángulo, si se imaginan en la cavidad torácica, un ángulo entre las costillas, las costillas en la cavidad torácica y el diafragma. Este ángulo aquí, este espacio, es lo que vamos a llamar ángulo costodiafragmático, que en este caso, aquí en el dibujo, lo podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces, a nivel de este ángulo costodiafragmático, las relaciones de la pleura van a ser móviles. Recuerden que el diafragma, el trabajo del diafragma es bajar
mientras respiramos. Si nos imaginamos un poquito cómo es nuestra caja torácica, vamos a hacer un dibujo acá. No tan perfecto el dibujo como en la vida real, pero nuestro tórax, cuando inhalamos, nuestro diafragma baja cuando inhalamos. Y si el diafragma inicialmente estaba así, cuando inhalamos, el diafragma va a bajar y se va a poner más plano, lo que significa que los pulmones se están expandiendo. Entonces, cuando estamos al final de la exhalación, cuando estos pulmones están más pequeños, nuestro pulmón vamos a dibujarlo acá, este es el espacio que va a estar cubriendo. Y lo que puedes ver es que entonces a nivel del ángulo costodiafragmático, que es este espacio acá que estamos dibujando, lo que va a suceder es que el pulmón no está entrando hasta allá cuando estamos en exhalación. Lo que significa que a nivel de exhalación, el límite de esa pleura va a ser los dos lados de la pleura parietal diafragmática y pleura parietal costal, que se van a estar tocando. Cuando inhalamos, por en cambio, lo que está sucediendo es que este pulmón, al igual que este diafragma, bajan. Y el pulmón entonces se va a extender más, disculpen, el pulmón entonces se va a extender más hasta acá. Y es decir, que la pleura visceral pulmonar va a estar tocando entonces esa pleura parietal, tanto diafragmática como costal. Es decir, que en este punto el límite es movible. Perfecto. Otro lado de nuestra pleura parietal va a ser la pleura mediastinal, que sería este área aquí, que cubre el área medial de la pleura o el área lateral del mediastino, formando el borde lateral del mediastino. Entonces, recapitulando, dijimos que tenemos nuestra pleura costal, adelante, atrás y de lado. Tenemos nuestra pleura diafragmática, que ya dijimos que los ángulos entonces entre en el receso costodiafragmático, los límites de este van a depender del momento de cómo estamos respirando. Vamos a tener luego entonces nuestra pleura mediastinal, que va a estar cubriendo este área aquí en el medio, la cual es el área lateral o el borde lateral del mediastino o borde medial de la pleura. Si nos recordamos, y voy hacia atrás en nuestros dibujos, recuérdense que el mediastino va a estar aquí y las pleuras, los pulmones van a estar lateralmente del mediastino, o sea que forman el borde lateral del mediastino. Y regresando a nuestro dibujo acá, podemos ver también que tenemos en el medio el hilio pulmonar. Como ya explicamos, a nivel del hilio pulmonar, la pleura esta se repliega y se transforma entre la pleura visceral, aquí, y la pleura parietal del otro lado. Podemos darnos cuenta entonces que los pulmones realmente están solamente agarrados por eso, que lo llamamos el tallo pulmonar. Alrededor de eso, alrededor de todo eso, o el hilio pulmonar, alrededor de todo eso, el pulmón puede moverse fácilmente y por eso se mueve cuando respiramos adentro y afuera, excepto en el nivel del hilio, donde está agarrado por todas estas estructuras vasculares, bronquiales y linfáticas que están entrando por ahí. Luego entonces tenemos que hablar de los recesos pleurales, que ya mencionamos los recesos costodiafragmáticos, que de nuevo, si dibujamos nuestro tórax aquí, ahora no se le el cuello muy grande, pero bueno, nuestro tórax aquí con nuestro diafragma acá, el receso costodiafragmático sería este espacio aquí. Al igual que nuestro receso costodiafragmático, tenemos también el receso costomediastinal, el cual está, si nos imaginamos nuestro mediastino aquí, con nuestro corazón, va a ser este área que va a ser la parte, los márgenes anteriores de la pleura entre la pleura parietal costal y mediastinal, viniendo siendo en nuestro dibujo este área de acá. Similar a los recesos costodiafragmáticos, están ocupados por el pulmón y la pleura visceral en la inspiración y por la pleura parietal en la exhalación. Ahora vamos a hablar de lo que es la inervación pleural. Esto es un punto muy importante, ya que los procedimientos que podemos hacer a nivel plurales en pacientes que están enfermos y que tienen algún tipo de enfermedad pleural, siempre tenemos que tener en cuenta la inervación para saber dónde dar anestesia. Igualmente que cuando veamos un paciente sintomático respiratorio, vamos a ver con ustedes de fisiología cómo la inervación pleural y qué parte de esta inervación tiene que ver con el defecto de disnea, con la dificultad para respirar y la sensación de falla respiratoria. De cualquier manera, es importante que en este momento ustedes sepan que la pleura parietal, es decir, de nuevo aquí, la pleura que está pegada a la caja torácica, esta parte lateral, es sensible al dolor, la temperatura, el tacto y la presión. Esta pleura va a estar inervada por distintos nervios de distintas áreas, dependiendo si es mediastinal, costal o diafragmática. A nivel costal, la pleura está inervada por los nervios intercostales,
Estos nervios de nuevo están llevando sensaciones de dolor, tacto, presión. A nivel mediastinal, la pleura va a estar inervada aquí por el nervio frénico, que lo pueden ver viniendo de acá, el cual viene de las rutas cervicales C3, C4 y C5. Es decir, cualquier daño a este nivel puede dañar la inervación a este punto. La pleura diafragmática va a estar inervada dependiendo de qué lado. El lado más lateral viene por los nervios intercostales y el lado más medial va a estar inervado por el nervio frénico. Por en cambio, la pleura visceral es sensible a la sensación de estiramiento del pulmón. De nuevo, ayuda con la sensación de disnea, pero no es sensible al tacto o al dolor. Es inervada autonómicamente por los nervios que salen del plexo pulmonar, como lo podemos ver acá o acá en este lado del dibujo. De nuevo, mencionamos que esto importaba al momento de realizar procedimientos pleurales. Si lo piensan, cuando tenemos que dar anestesia a nivel de la pleura, solo tenemos que anestesiar la pleura parietal y no la pleura visceral, ya que esta es la pleura parietal la que recibe dolor, más la pleura visceral no tiene esta sensación. Es decir, que cualquier procedimiento no va a causar ningún tipo de dolor o sensación de presión a nivel de la pleura visceral. Entonces, en resumen, para nuestro primer video vamos a tener que la pleura es un tejido continuo que forma dos hojas, una la parietal afuera y una visceral pegada al pulmón. Estas dos hojas se van a unir a nivel del hilo pulmonar. La pleura visceral va a estar unida al pulmón, como dijimos, y va a entrar en los surcos pulmonares y tiene las mismas marcas del pulmón. La pleura parietal tiene una cara costal, una diafragmática y una mediastinal medialmente. El nivel superior de la pleura sobresale sobre esa primera costilla y el límite va a ser la membrana suprapleural, y las relaciones de los recesos pleurales no son estáticas y cambian, suben y bajan con la respiración. Muy bien, con esto terminamos nuestro primer video sobre anatomía general de la pleura y pasamos al video número 2, en el cual vamos a discutir la anatomía topográfica pleural en el paciente sano. Muchísimas gracias, muchachos.